¿Qué tal, muchachas? Vamos a ver un tema importante antes de continuar con nuestras funciones, ya de entrar de lleno con el tema de funciones, que es un tema bien importante que necesitamos comprenderlo, porque esto nos va a ayudar a la identificación de algunas peculiaridades matemáticas de las funciones. El tema es intervalos. El tema del cual vamos a hablar en este momento, intervalos. Vamos a tener, ¿qué es un intervalo primero? Bueno, un intervalo lo podríamos definir como un conjunto de números. Recordemos que los números, pues son todos, los números son infinitos. No vamos a terminar de contar nunca los números. Y un intervalo va a ser un conjunto o una fracción. Yo tengo una línea y ahí vamos a tener números. ¿Qué sería un intervalo? Pues tomo una parte y esto es entonces mi intervalo. De toda esa línea, de todos esos números que voy a tener ahí, negativos, positivos, bla, 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 independientemente del tipo de número que encontramos ahí, esta pequeña fracción va a ser un intervalo. Y ese intervalo debe de tener algunas características en cuanto a qué números pertenecen a este intervalo. ¿Cuáles números van a pertenecer? Y sobre todo, lo que hace mucho referencia a este tema es a los números que se encuentran en los límites. ¿Cuáles límites? Aquí hay dos límites, este y este. Aquí va a haber dos números. Pero, y de aquí se van a clasificar los intervalos, es decir, si estos números pertenecen o no a ese intervalo, tanto por el lado de la izquierda como por el lado de la derecha. Entonces, una vez definido esto, o por entendido esto, vamos a clasificar los intervalos. Vamos a tener entonces los intervalos abiertos. ¿Cómo es un intervalo abierto? Matemáticamente lo vamos a definir como que x es menor que a, que a es menor que x y que x es menor que b. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que el número, todo número que pertenezca a ese intervalo va a estar entre a y entre b. Nosotros hacemos un pequeño gráfico de esto dentro de la línea, en donde van a estar ¿de qué números estamos hablando? A y b, de los extremos. Lo voy a poner incluso con color diferente. De los extremos, ¿qué significa esto? Era toda mi línea, solamente tengo una fracción de esa línea, ¿y qué pasa con los extremos? Significa que estos extremos, tanto por el lado de la izquierda y el de la derecha, no pertenecen a este intervalo. Es decir, si yo hablo, supongamos, vamos a poner unos números aquí. Mi línea va de 2 a 6. Es mi intervalo, 2 a 6. ¿Qué significa? Que el 2 y el 6 no son parte de mi intervalo. ¿Qué números sí pertenecen a este intervalo? Todos los que estén aquí adentro. Y recordemos que aquí adentro no nada más están los números enteros. No vayamos a pensar, si decimos qué números están aquí adentro de este intervalo, me podrían decir 3, 4 y 5. No nada más 3, 4, 5, porque también tengo el 3.1,
o el 3.01, o el 3.001, o el 3.00001, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos números hay aquí? En realidad no sabemos. Hay una gran cantidad de números, una infinidad de números. Y para expresarlo matemáticamente de una mejor manera, decimos que este intervalo va a ser entonces 2,3. 2,3. Desde 2, perdón, era ahí, bueno, si hablamos del ejemplo era 2,6, ¿verdad? 2,6. Esto se traduce de manera general a A, B. Los números de los extremos, ponemos una coma desde A hasta B. Todos los números que estén ahí pertenecen a este intervalo. Y ojo, hay que poner paréntesis. Los paréntesis me van a hablar de un intervalo abierto. Es decir, que los números de los extremos no son parte de este intervalo. ¿Ok? Bueno, ahora, probablemente a este punto todavía no comprendemos mucho, pero espero y con los demás quede un poquito más explícito. Vamos a ver ahora un intervalo cerrado, que es lo contrario. ¿Qué es un intervalo cerrado? Donde el número X va a ser mayor, menor o igual que B. Y la A va a ser menor o igual que X. Ahorita lo explico. En un gráfico, ¿qué significa? Que va a ser también una fracción. Pero ¿qué pasa interesante con los extremos? Recordemos que estamos hablando de los extremos, es interesante. Lo vamos a poner como una bolita sólida, un puntito sólido. Este es un punto hueco. Punto hueco. Ahí no hay nada. No es parte de lo hueco. Lo sólido sí es parte de. ¿De quién? Estamos hablando de los intervalos. Entonces son puntos sólidos. Es una fracción, algo similar. Pero ¿qué significa esto? Nuevamente vamos a mi línea. 2 y 6. ¿Qué quiere decir esto en intervalo cerrado? Bueno, es lo contrario a un intervalo abierto. En un intervalo abierto dijimos que estos dos números no son parte de este conjunto de números. En un intervalo cerrado es lo contrario. Estos dos números sí son parte de este intervalo. Entonces, ¿qué números vamos a encontrar aquí adentro? Todos los que encontremos desde 2 hasta 6, donde el 2 y el 6 sí son parte, repito, de este intervalo. Entonces aquí es correcto decir el 2 pertenece a este intervalo, a este ejemplo de intervalo cerrado, sí. Y el 6 pertenece a este intervalo cerrado, sí. Si hablamos de un intervalo abierto, el 2 y el 6 no son parte de este intervalo. ¿Cómo lo vamos a escribir matemáticamente? 2, perdón, estamos hablando aquí de manera general. A, B, desde A B, a B. Pero para expresarlo y decir nosotros que es cerrado, se pone corchete. Entonces, cuando yo ponga corchete, quiere decir que los extremos sí pertenecen a este intervalo, ¿ok? Si quiero poner, para el ejemplo sería 2,6 con corchete. ¿Qué significa? Que el 2 y el 6 sí son parte de este intervalo. Ahora, si ya comprendimos esto, los vamos a poder mezclar por el lado de la derecha y por el lado de la izquierda, corchetes con paréntesis. Y por lo tanto vamos a tener dos intervalos más, que va a ser un intervalo que es considerado abierto cerrado,
y otro intervalo que va a ser considerado al revés, cerrado, abierto. Es decir, abierto por un lado y cerrado por otro, cerrado por un lado y abierto por otro. Y estamos hablando de la izquierda y de la derecha. Entonces, de manera algebraica, vamos a tener que si es abierto por la izquierda, esto va a ser menor que A. Y acá, si es cerrado, es menor o igual. Cerrado, ¿verdad? Y aquí va a ser, está cerrado por la izquierda, entonces sería menor o igual que ¿quién? Que A. Y está abierto por la derecha, sería menor o igual que ¿quién? Que B. Ahí está. Si hacemos los gráficos, si está abierto por la izquierda, ¿qué voy a poner? ¿Bolita sólida o bolita punto hueco? Pues va a ser hueco, ¿verdad? Si es abierto es hueco. Y si es cerrado, es sólido. Y acá, si es cerrado, sólido, y si es abierto, es hueco, sin relleno. ¿Y cómo sería la expresión matemática para este intervalo? Si es abierto, entonces, bueno, aquí, independientemente si es abierto o cerrado, ¿de qué estamos hablando? De A, B. Y aquí también, ¿verdad? A, B. Recordemos nuevamente que A y B va a ser sustituido, aquí me faltó la B, perdón, que A y B va a ser sustituido por los números que estemos hablando. Pero lo interesante es saber poner corchete o paréntesis, y eso va a depender de qué, de si es abierto o si es cerrado. Si es abierto es paréntesis, si es cerrado es corchete. Si está abierto por la izquierda, entonces le corresponde ¿qué cosa? Paréntesis o corchete. Paréntesis. Abierto es paréntesis. Y si está cerrado por la derecha, entonces esto es corchete. Y acá está cerrado por la izquierda, cerrado es corchete y abierto es paréntesis. Y estos son los 4 tipos de intervalos que van a existir. Y es importante que nos quede claro qué significa cada cosa, sobre todo esta parte, que es lo que vamos a estar utilizando mucho dentro de las funciones para definir el intervalo del dominio y del rango. ¿Cuáles son los dominios, rango de cada función? Va a depender mucho de esto. Entonces, no es lo mismo que yo hable de un intervalo que sea menos 4,8 de esta forma, que sea menos 4,8 de esta forma, que sea menos 4,8 de esta forma y menos 4,8 de esta forma. Cada uno de estos intervalos es diferente. En manera de resumen, ¿qué significa este? Que el menos 4 y el 8 no son parte de este conjunto. ¿Qué significa este? Que el menos 4 no es parte del conjunto, pero el 8 sí es parte de este conjunto. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Porque tiene corchete. Y aquí, ¿qué me indica? Que el menos 4 sí es parte del conjunto y el 8 no forma parte del conjunto. Y en el último, los dos, el menos 4 y el menos 8, sí forman parte de ese conjunto de números. Bueno, espero haya quedado claro, porque recordemos que esto es indispensable para continuar y comenzar a hablar de dominio y de rango de nuestras funciones.